Si tienes más de 30, 40 o incluso 50 años de edad y sientes que te has descuidado quizás por las responsabilidades del trabajo, por la familia o no has tenido una guía clara y te ha costado mantener la constancia y sientes que en este tiempo a lo mejor has perdido gran parte de tu energía, de tu vitalidad, notas como que estás más apagado, incluso puede ser, no tiene por qué aplicar, pero puede ser que lo hayas notado incluso en tu estado anímico, como que esté un poco más bajo, falta de motivación general y demás, o a lo mejor simplemente es falta de energía, que llegas agotado a casa, o incluso te levantas cansado, o incluso también que no descansas del todo bien. Este vídeo es para ti porque te voy a explicar exactamente por qué ocurre esto y cómo solucionarlo para que puedas tener energía, vitalidad y sobre todo puedas rendir en tu día a día y experimentes una mejor vida. Y normalmente lo que veo es que el perfil que a lo mejor le falta energía también va acompañado normalmente de barriga o grasa abdominal, ¿vale? De hecho te voy a poner por aquí un ejemplo de nuestro alumno Alejandro, que consiguió este cambio. Muy buen cambio, la verdad. Alejandro, te mando un abrazo si estás viendo esto. Y justamente, ¿por qué ocurre esto, no? Un perfil con barriga como el que estás viendo, obviamente luego consigues el cambio y mejora tu energía y demás, pero la barriga en este caso es un síntoma de que tienes los niveles de cortisol disparados, ¿vale? Y el cortisol, que es la hormona del estrés, no solo viene por un factor emocional, sino también viene por falta de buenos hábitos, por algo físico, ¿vale? Entonces, siempre va acompañado de barriga. La barriga puede ser por inflamación o también por grasa visceral, ¿vale? Que es la grasa que rodea los órganos y hace que sin querer suban tus niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, porque la grasa visceral es activa metabólicamente, ¿vale? No es la grasa subcutánea, que es la que hay debajo de la piel sin más, ¿vale? Que puedas tener por el cuerpo y demás, sino es una grasa pues que aumenta el riesgo de diabetes, se disparan los niveles de insulina, en fin. ¿Vale? Entonces queremos eliminar la barriga cuanto antes, ya no solo por estética, sino también por salud, ¿vale? Entonces, en este caso, si tienes barriga, seguramente irá acompañado, no siempre, pero muchas veces, de falta de energía. Y quería enseñarte también este ejemplo para que veas que, bueno, pues es posible el tipo de resultado que se puede tener si eres un perfil similar al de esta foto, o incluso si tienes obesidad, también aplicaría en tu caso 100%. Entonces, para tener energía, ponle que las primeras 3 semanas, primer mes, notas un cambio muy importante en cómo te encuentras, en tu vitalidad, etcétera, incluso en cómo duermes, ¿vale? La calidad del sueño mejora muchísimo, ¿vale? Y al cabo del mes 2-3 ya estás, digamos, al máximo pico de energía, podríamos decirlo así, y un cambio así completo de acabar de estar definido y 100% como en la foto que puedes ver ahí. Normalmente la media que veo es entre 6 y 9 meses, ¿vale? Depende del índice de grasa corporal que tengas, el peso inicial, tu ritmo de vida, en fin, tu metabolismo, en fin, hay muchas variables que afectan en la temporalidad, pero la media suelen ser entre 6 y 9 meses y un cambio así, imaginémonos una persona que lo hace todo perfecto y demás, pues en 6 o 7 debería estar completado, ¿vale? Pero la vida es imperfecta, entonces ya pongo esa horquilla de tiempo por si acaso. Entonces te voy a explicar qué es lo que tiene que ocurrir para que se produzca energía en tu cuerpo, ¿vale? Porque a veces una explicación técnica ayuda a entender el porqué de las cosas y también ayuda a tener motivación para hacer lo que toca hacer para conseguir el objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, que sepas que la energía no se pierde, sino se deja de producir. Y lo que se produce realmente se le llama energía celular, ¿vale? Que sería ATP, sería la nomenclatura técnica. Y la energía ocurre dentro de las células, y las células, dentro de cada célula, tienes entre 1000 y 2500 mitocondrias, ¿vale? Que es realmente donde se produce la energía celular. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno no hace ejercicios de fuerza en el gimnasio, no tiene cierta actividad y demás, el cuerpo se empieza a deteriorar, ¿vale? Y además que aceleras la oxidación celular, que sería el proceso de envejecimiento, y más a partir de los 30, de los 40 y más aún a partir de los 50, es como la curva de deterioro físico se acelera y se agrava, pero no quiere decir que no lo puedas conseguir, sino quiere decir que si no haces lo que toca, te deterioras más rápido, ¿vale? Que es diferente. Lo digo para que no te pienses que, oh no, es que tengo 40 y pico y no sé si lo voy a poder conseguir y ya es tarde. No, ¿vale? Estás a tiempo, lo puedes conseguir, aunque tengas 50 y pico también, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que no hay tantas mitocondrias en la célula si no tienes buenos hábitos, ¿vale? Básicamente, para que me entiendas de forma resumida. Básicamente, se van degradando. Lo bueno es que hacer ejercicios de fuerza hace que se produzcan más mitocondrias, por lo que tienes más capacidad de producir energía. Por lo que lo contrario a tener energía es estar tumbado en el sofá, no hacer nada porque estoy cansado, entonces me quedo aplatanado. No. Es todo lo contrario. Para tener energía hay que hacer deporte y especialmente ejercicios de fuerza. Por lo que
El problema no es la edad, sino que con la edad el cuerpo es más sensible a los malos hábitos, ¿vale? O al no hacer el entrenamiento de fuerza y demás. Se deteriora antes, pero no quiere decir que sea más difícil por la edad, sino que cuanta más edad tengas, aún cada vez es más importante cuidarte, hacer entrenamientos de fuerza, cuidar la alimentación, el sueño, porque si no el cuerpo se deteriora más rápido, como te estaba diciendo, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a las células, ¿vale? Para que entiendas que dentro de cada célula hay mitocondrias y ahí se produce la energía gracias al oxígeno, los aminoácidos y la glucosa que entra dentro de la célula. Luego, otro punto importante es poder producir de forma natural los niveles de testosterona óptimos, ¿vale? Y la testosterona juega un papel fundamental a la hora de poder producir energía, que sería ATP. Porque la testosterona no es solo el líbido y el apetito sexual, la testosterona es la hormona de la vida, literalmente, y más para un hombre. Por ejemplo, que sepas que la testosterona permite la síntesis proteica, es decir, que la proteína que ingieras permite metabolizarla. También afecta directamente en tu estado anímico. Si tienes la testosterona por las nubes, te sentirás como capaz de todo, con vitalidad, venga, va, feliz, ¿no? Ese estado anímico elevado. También, obviamente, afectará a tu motivación, incluso tu capacidad de afrontar retos, y obviamente también a tu claridad mental, ¿vale? Es decir, te notarás como la mente más despejada, te permitirá concentrarte en tareas difíciles, en el caso de que tengas cierta responsabilidad en el trabajo, tareas difíciles y que hay que pensar y tomar decisiones. Es fundamental la testosterona para poder llegar a tu máximo potencial cognitivo, y también te ayuda obviamente con la recuperación de tu estado físico. ¿Y qué ocurre? Que a partir de los 30 los niveles de testosterona caen entre un 1 y un 2% por año. Por eso es importante hacer ejercicios de fuerza y demás para regular la testosterona, incluso dormir, que ahora lo comentaremos. Y lo que va a hacer que sepas que se acelere la pérdida de testosterona es, en primer lugar, el sedentarismo, la mala alimentación y el sueño ineficiente, ¿vale? Esos son los 3 puntos, incluso la falta de vitamina D, que sería tomar el sol. Pero bueno, vamos a dejarlo como un cuarto punto, ¿va? Pero el ejercicio físico va a ser la palanca más importante para tener los niveles de testosterona óptimos. Porque lo que no me gustaría que te pase es que llegues a normalizar esa falta de energía porque se supone que ya no eres tan joven, ¿sabes? Eso quiero que te lo quites, sobre todo quiero insistir mucho en este vídeo con eso, porque no hay que normalizar eso, porque no es lo normal, aunque no seas joven. Entonces, en resumidas cuentas, el mensaje que te quiero dar es que la testosterona va a hacer que te sientas con más vitalidad, y ese push va relacionado con la energía y con las ganas de hacer cosas y tener esa actitud, ¿vale? Y la fuerza para poder moverte y las ganas de, pues eso, de conseguir cosas, de hacer cosas, de tener ilusión en la vida, etc. Luego, otro punto a hablar importantísimo será el estrés, ¿vale? Y si tienes altas responsabilidades laborales, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con empresarios, directivos y profesionales de todo tipo que tienen carga de trabajo, personas a cargo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, a veces hay estrés, ya sea por problemas, por situaciones puntuales o por carga de trabajo, en fin, hay diferentes ángulos por los que puede haber estrés emocional. Entonces, el estrés, como te decía antes, puede ser emocional o físico, ¿vale? Físico si no tienes buenos hábitos, y emocional, pues si pasan cosas, ¿no? Y tú le das el significado a esas cosas como algo negativo. Entonces, en este caso, tener buenos hábitos físicos ayudará a que emocionalmente estés mucho mejor, aunque tengas problemas o presión o mucha carga de trabajo, ¿vale? Es fundamental. Pero, ¿qué ocurre? Algo que tienes que entender: el cortisol, que es la hormona del estrés, y la testosterona son hormonas antagonistas, vamos a decirlo así, y las dos se producen gracias al colesterol. Por lo que si tú, en este caso, tienes demasiado cortisol, consume ese colesterol y no tiene luego combustible el cuerpo para poder producir testosterona. Por lo que más cortisol es igual a menos testosterona, ¿vale? Y al revés, si bajamos el cortisol tendremos más testosterona porque dejamos a que la hormona pueda producirse con el colesterol que tenemos. Por eso también es importante las grasas buenas y demás, ¿vale? No hay que eliminar las grasas buenas de la alimentación. Pero más allá de eso, en este caso el cortisol, por ejemplo, si lo tienes disparado, lo que ocurre es que se dispara glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo entiende que estás en modo de peligro y de alerta, en modo de pelea y de correr. Entonces, en este caso, el cuerpo segrega glucosa rápida en sangre, ¿vale? Y pega un pico de insulina, y la insulina es una grasa almacenadora, por lo que va a hacer que si tienes los niveles de cortisol disparados, acumules más grasa en la barriga, incluso aumente tu grasa visceral, todo lo que estábamos comentando antes. Entonces, el impacto del cortisol, lo que ocurre es que hace que pierdas masa muscular, entras en un proceso de catabolismo, se le llama. Luego, como te comentaba, bloquea la posibilidad de producir testosterona, por lo que eso afectará
en tu vitalidad, afectará en tu estado anímico, en tu fuerza para hacer cosas, y luego también afectará gravemente a el sueño, ¿vale? Porque en este caso, si tú tienes el cortisol disparado, bloqueas la posibilidad de poder producir melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, si no puedes producir melatonina de forma correcta, por la noche, adivina qué, no vas a poder hacer las funciones principales, que sería reducir el cortisol, producir testosterona, aumentar masa muscular, regenerar tejido, reparar incluso neuronas, reparar órganos, ¿vale? Entonces, sin querer, entras en una espiral negativa. En cambio, si lo haces al revés y cuidas tu cuerpo, pues no permites que el estrés del trabajo y demás impacte en todo eso, y entonces sí puedas dormir bien, sí puedas reparar correctamente pues tus neuronas, puedas regular tu sistema hormonal, etcétera, y entras en un círculo positivo, ¿vale? Entonces ya me voy hacia el sueño, y tienes que saber que el 80% de la hormona de crecimiento se libera durante la noche en sueño profundo, y la hormona de crecimiento es la que hace que se pueda reparar tu masa muscular, que quemes la grasa visceral, que se regeneren tus células, importante para poder producir energía, y que te dé la sensación real de que has descansado. Si el sueño es ineficiente o no es de calidad, ya sea por el cortisol o porque no tienes buenos hábitos de sueño, pues entonces no puedes conseguir este proceso o estos beneficios que te estoy comentando. Y tienes que saber que si tú, por ejemplo, duermes bien siempre y tienes un horario regular, genial, pero en el caso de que no estés durmiendo bien o no tengas esos hábitos de sueño integrados, ¿vale? Si quieres ahora te cuento qué es lo que te recomiendo, pues lo que ocurre es que el sueño se va acumulando, ¿vale? Y aunque intentes compensar el fin de semana, no se llega a compensar todo el sueño que has perdido, ¿vale? Entonces, sin querer, es una deuda que tienes constantemente en tu cuerpo y que va sumando una mochila que va sumando en un futuro, y luego pues sale en versión de, no te quiero asustar, pero de enfermedades o de vivir menos años, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, para dormir bien, ¿vale? Lo que te recomiendo es, sobre todo, irte a dormir a una hora regular, ¿vale? Siempre a la misma hora, dentro de lo posible, y dos condiciones, ¿vale? Máximo a las 12, ojos cerrados, y las 12 ya es tarde, idealmente sería 11, ¿vale? Si es posible, y dormir mínimo 7 horas, y idealmente 8 horas y media, ¿vale? Eso sería lo mejor, pero bueno, con 7 horas, bien, estamos dentro de un rango saludable, aunque 8 horas y media incluso mejor. Solamente con esas condiciones estás bien. Si tú sientes que a lo mejor que te cuesta entrar en sueño, que a lo mejor tienes un sueño ligero y demás, es porque tienes los niveles de cortisol disparados, como te estaba comentando. Entonces, no quiero que pienses, no, es que yo no puedo. No. Puedes, lo que pasa es que falta regular tu cuerpo. Entonces, puntos clave, intenta dejar el móvil y el ordenador 1 o 2 horas antes de ir a dormir, ¿vale? Esto es clave, fundamental. Todos sabemos que mirar pantallas hace que tu cuerpo a tu cerebro le dé la señal de que es de día, y es como si te tomaras un café, ¿vale? No permite que produzcas melatonina, que es la hormona del sueño. Y luego, simplemente con hacer ejercicios de fuerza, ya bajas el cortisol, por lo que puedes producir melatonina y descansas mejor. Y luego, aparte de eso, la alimentación también es clave, ¿vale? Poder mantener una alimentación equilibrada, nada de dietas restrictivas, sino equilibrada, ¿vale? Y por último, un truco: si haces todo eso y aún así te cuesta, pues en este caso te animo a que te pegues un paseo antes de ir a dormir, de media hora, 45 minutos, y verás como que sin querer el cuerpo se relaja, bajas los niveles de cortisol, caminar es buenísimo, y entras en un sueño súper profundo. Luego, por otro lado, en este caso, tanto el estrés, ¿vale?, como el cortisol, como los hidratos de absorción rápida, que serían los dulces y demás, ¿vale? Lo que ocasiona es que haya un pico de insulina en el cuerpo, y la glucosa que entra en sangre, ¿vale? Por eso se dispara la insulina, ¿vale? Por la glucosa que entra en sangre, ese pico, pues lo que hace es que no pueda absorber toda esa glucosa y convertirse como energía. Entonces, por eso es importante mantener los niveles de insulina estables y bajos durante todo el día, ¿vale? Y toda la semana, obviamente, para que se pueda aprovechar el combustible que le estás metiendo en tu cuerpo y se convierta en energía. Porque si metes alimentos de absorción rápida, hidratos de absorción rápida, perdón, entonces en este caso gran parte de esa glucosa no entra en la célula, no se convierte en energía y se almacena como grasa. Y además, el no tener regulados los niveles de insulina, lo que ocasiona también es niebla mental, bajones en algún momento del día, que sientes que necesitas comer mucho, incluso necesidad constante de cafeína o azúcar. Entonces, para mantener los niveles de insulina estables, punto número 1, tener masa muscular es clave, porque la masa muscular abre los transportadores de glucosa, por lo que necesitas menos insulina para poder utilizar la glucosa como fuente de energía, ¿vale? Entonces, más masa muscular es igual a más energía y menos
resistencia a la insulina, ¿vale? Y menos necesidad de producir insulina en el cuerpo, por lo que aprovechas mejor básicamente los ingredientes que consumes en energía. Y luego, por otro lado, importante consumir alimentos de hidrato de carbono de absorción lenta, ¿vale? Y también las grasas buenas. Las grasas buenas te van a dar una sensación de estabilidad y de saciedad un poco más a largo plazo, ¿vale? Y luego los hidratos que sean arroces integrales, el boniato, ¿vale? Que todo sea 100% integral, ¿vale? Nada de arroz blanco, ni pastas blancas, ni nada, y menos aún azúcares y demás, obviamente fuera de la mesa. Pero si tú mantienes los hidratos de absorción lenta durante todo el día, mantendrás una sensación de estabilidad y no tendrás ese atracón por la noche, ¿vale? En el caso de que lo tengas. Y también, por otro lado, que sepas que no hay que eliminar los hidratos, porque si no te falta glucosa, te entra esa ansiedad y luego te pegas un atracón y la has liado, ¿vale? Entonces tiene que haber un equilibrio, nada de dietas cetogénicas, nada de dietas restrictivas, en fin, equilibrio. Nosotros, por ejemplo, con los alumnos tenemos un nutricionista in-house y le ponemos exactamente lo que necesita el alumno y hacemos que esté estable durante el día, que tenga energía y que a la vez que pueda conseguir el objetivo, que tampoco pase hambre, porque queremos algo sostenible. Bien, otro punto por el que a lo mejor te falta energía, tienes que saber que cada 10 años el cuerpo pierde entre un 3 y un 5% de masa muscular y si no lo entrenas, ¿no? Y no tienes los hábitos adecuados, y a eso se le llama sarcopenia, ¿vale? Y sobre todo cuando eres mayor vas perdiendo más masa muscular. Entonces, esto, pues, ¿en qué equivale, no? Pues en lo que estábamos hablando, lo contrario a lo que queremos. Sin querer necesitamos más insulina para poder combatir la glucosa, entonces tenemos menos energía, entonces tenemos menos mitocondrias en la célula, etcétera, ¿vale? Entonces, lo de siempre, queremos ir en contra del deterioro físico y aumentar masa muscular. Y además tienes que saber algo, tener más músculo hará que produzcas mioquinas, que básicamente esto hará que tengas mejor estado anímico. Y además, tener más masa muscular hará que se acelere tu metabolismo. Piensa que el cuerpo humano es como si fuera un coche que necesita gasolina, ¿no? Que es la comida. Pues en este caso, si tú tienes un motor más grande, que es decir, más masa muscular, harás que tu cuerpo esté quemando calorías constantemente, incluso simplemente por estar vivo y por respirar. Por lo que más masa muscular es menos tendencia y demás a acumular grasa. Entonces, si te fijas, es todo un círculo, ¿vale? Que puede ser negativo o positivo. Si no entrenas y tienes sedentarismo, produces menos mitocondrias. También vas perdiendo masa muscular, por lo que cada vez tienes menos energía. Y se convierte en un círculo vicioso. Incluso vas aumentando más cortisol, eso impide que duermas bien, el no dormir bien hace que pierdas testosterona, pierdas masa muscular, se dispare aún más cortisol, en fin, es un ciclo. En cambio, si lo reviertes y tienes una guía clara, sabes exactamente qué hacer, mantienes la motivación y empiezas a aumentar masa muscular, a hacer ejercicios de fuerza, a cuidar la alimentación, duermes bien y demás, pues lo contrario, tienes más masa muscular, se necesita menos insulina en el cuerpo, produces más energía, produces más mitocondrias dentro de la célula, tienes más capacidad de utilizar la glucosa y demás como fuente de energía, entonces se acelera tu metabolismo, tienes mejor estado anímico, más vitalidad, y sin querer, pues entras en una espiral en la que también duermes mejor, te encuentras mejor, al dormir mejor produces más hormona de crecimiento, te recuperas mejor, hay más masa muscular y más masa muscular, todo lo que te he dicho antes, entonces es un círculo positivo. Por lo que la fatiga que uno nota a partir de los 35, de los 45, no es por la edad, sino es por la falta de buenos hábitos. Y lo bueno es que todo esto, en el caso de que notes falta de energía y demás, es reversible. Las mitocondrias responden simplemente en semanas. La fuerza también. La testosterona también. Yo lo que veo en los alumnos es que, como te decía antes, en las primeras 3 semanas el cambio ya es espectacular. Vamos a decir si quieres el primer mes, para no pillarnos los dedos, pero normalmente lo que veo es que en 2-3 semanas ya lo notan muchísimo en su energía, en su estado anímico y demás. Luego la sensibilidad a la insulina mejora enseguida. Y el sueño profundo, podríamos decir que al cabo de una semana ya estás durmiendo como un bebé, pero por si acaso vamos a decirle que a las 3 semanas para ir con cautela y darte una promesa prudente. Y claro, todo esto no solo hace que tengas mejor energía, sino que lo que va a hacer también sin querer, ¿vale? Y como consecuencia, es que elimines grasa, aumentas masa muscular y eso te va a dar mejor estética, te vas a ver mejor físicamente, indirectamente, pues oye, llega el verano, te encuentras mejor físicamente sin camiseta, obviamente luego la ropa te queda mejor y te ves bien, ¿vale? Y te encuentras mejor y encima puedes dar ejemplo a los que te rodean, ¿no? Pero la estética será una consecuencia de lo bien que estás haciendo las cosas y de los hábitos que tienes, ¿vale? Entonces, es bueno tener un cuerpo estético, es saludable, porque para llegar a tener ese cuerpo has hecho otras cosas por detrás que no se ven visualmente,
pero que se sienten y se han trabajado en el día a día, ¿vale? De hecho, debajo de este vídeo he dejado un link donde podrás ver exactamente, bueno, verás hay un vídeo donde explico exactamente cómo funciona un cambio físico, por si te interesa y quieres echarle un vistazo, y debajo del vídeo verás un botón en el caso de que quieras agendar una videollamada con nosotros para ver si te podríamos ayudar en tu caso, ¿vale? Y podamos hacerte un plan específico para tu situación, que tengas una guía clara y sobre todo alguien que te acompañe para que consigas el objetivo y además no solo recuperes tu energía, tu estética y tu salud, sino también que aprendas en el proceso para luego saber mantenerlo. Así que eso es todo por este vídeo, nos vemos en la siguiente, que tengas un gran día.